corazones. Amén. Hoy toca nuevamente la doctrina y bueno, me ha tocado la responsabilidad de parte del Señor de seguir instruyendo. Estábamos hablando de que la primera doctrina, la primera clase y la segunda clase que hablamos fue acerca del hombre caído, ¿verdad? Y la naturaleza del hombre y luego la regeneración del hombre. Esto es a través de Jesús. Hoy vamos a ver la comparación de los ministerios de un hombre ya restaurado, ¿verdad? Y vamos a hacer una separación entre el hombre bajo la ley y el hombre bajo la gracia. Vamos a comparar a dos ministerios, uno en el antiguo pacto y uno en el nuevo. Hay dos pactos y eso lo vamos a ver a través de la luz de la palabra, porque Cristo fue mayor que Moisés. Pero mucha gente sigue agarrada hoy, arraigada a Moisés. No es que Moisés sea malo, sino que Moisés es representado como el ministro o en el ministerio de la ley. Y la ley nos salva, la ley lo que hace es que encierra todo en pecado para que nosotros podamos corregirnos. Porque si nosotros no hay algo que nos señale y nos juzgue, no hay pecado en nosotros. Pero una vez aparecida la ley, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que las cosas son malas. Entonces, ¿para qué aparece Jesús? Bueno, para pagar, para ser ese fiador, que ya lo vimos en la clase pasada, para ser ese intermediario y para ser ese sacerdote quien agarró todas las culpas de nosotros sobre él. Entonces, vamos a estar, ¿verdad?, ubicándonos, sin más preámbulos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Deuteronomio capítulo, ¿verdad?, 8, verso 15 en adelante. Estamos hablando del último del Pentateuco. Los primeros 5 libros se le atribuyen a Moisés. Y en Deuteronomio capítulo 18 vamos a hablar acerca de Moisés, ¿verdad?, como levita. Estábamos hablando en la clase pasada que el orden del sacerdocio fue trasladado a la gracia a Jesucristo, al león de la tribu de Judá. Pero como vamos a hacer las comparaciones, vamos a hablar acerca primeramente de Moisés. Cristo es mayor en su oficio que Moisés, ¿sí o no? ¿Quién es mayor, Moisés o Cristo? El mayor es Cristo, ¿verdad? Moisés no fue malo, pero Cristo es superior a Moisés. Entonces, Moisés fue principalmente un profeta, ¿verdad? Que si usted conocía a Moisés como profeta. No. Estamos hablando de los nuevos creyentes, quizás los más viejos ya sabemos que la Biblia habla acerca de que Moisés fue un profeta. No fue cualquier profeta, fue Moisés y los profetas. O sea, Moisés estuvo aún por encima de los profetas, ¿cierto? Lo vamos a leer aquí en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Yo leo, ¿verdad?, la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, Dios promete un profeta como Moisés, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si el título dice que Dios promete un profeta como Moisés, quiere decir que el mismo Dios está diciendo que Moisés era su profeta. No cualquier profeta, fue el primer profeta, porque fue el que estableció la ley, o fue el hombre o el vaso que Dios escogió para instituir una ley. Dice, ¿verdad?, en el 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Escuche bien, ¿verdad?, lo que estamos leyendo en estos 2 primeros versos. Y dice que profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré. Te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, ¿verdad? Está hablando de que cuál era la manera o la forma que Dios se manifestaba a los hombres, a través de un hombre consagrado, a través de quien él constituyera. Entonces me habla en el segundo versículo que leímos, en el 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb. Horeb es un monte, el día de la asamblea. Cuando hablamos de una asamblea, ¿qué es una asamblea? Donde se encuentra una multitud De gente. Sí. Entonces había mucha gente, había un pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y estaba Moisés como sacerdote. El pueblo oyó la voz de Dios y el pueblo le dijo a Moisés, nosotros no queremos oír más la voz de Dios porque si no moriremos. Y veamos que le respondió Dios a Moisés. No todo el mundo está apto para oír la voz de Dios, ¿sabe usted eso? No cualquiera oye la voz de Dios, hermano. Vea,
Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y luego dice el 17, y Jehová me dijo, ¿le dijo a quién? A Moisés, porque es el escritor, ¿cierto? Jehová le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Han hablado bien en lo que han dicho. ¿Quién habló bien? El pueblo. El pueblo le dijo a Moisés, ya no nos metas de frente con Dios porque nosotros estamos llenos de pecado y Dios nos va a matar. Y Dios, o Jehová, oyó lo que el pueblo habló y le dijo a Moisés, me agrada lo que el pueblo ha dicho. Pero recuerda que estamos bajo la ley y por lo tanto el Espíritu Santo no moraba en las personas. Estamos hablando en el antiguo pacto, Moisés como ministro de un antiguo pacto. Después veremos al final la diferencia entre Cristo y Moisés. Luego dice el 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios está diciendo a través de Moisés que levantaría profetas, pero si ya Moisés estaba allí, tendría que ser, y Dios estaba hablando a futuro, aún Israel estaba en los tiempos de Jesús, estaban los sacerdotes, y dice que cuando Jesús vino a quién? A lo suyo, a un trabajo específico, pero primeramente vino a hablarle a Israel. Por eso es que Jesús viene de los judíos y Jesús tuvo que sujetarse a todas las leyes terrenales, tuvo que cumplir todas las leyes, 613 o creo que 600 y algo, ¿verdad? De leyes judías que Jesús tuvo que cumplirlas al pie de la letra como judío. Entonces a veces hoy en día en los tiempos de la gracia queremos atribuir normas y leyes que le fueron dadas al pueblo de Israel e introducirlas a la iglesia, y no podemos, porque ellos tienen sus propias leyes de no comer cerdo, eso también lo vimos, ¿verdad? De no comer cosas, de leyes sanitarias que fueron únicamente y exclusivas para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Pero a veces por el desconocimiento de los pactos queremos a veces judaizar, queremos a veces poner las leyes antiguas a las nuevas y nos volvemos un 8, hermano. Entonces vea lo que él dice aquí, que todo lo que hablare, él está hablando a Israel a través de la boca del hombre, el profeta que era según Dios, el que Dios mandare, ¿verdad? En el 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare a mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, está hablando acerca de que el profeta que Dios le mostrare, y ese profeta quedaba en silencio y no hablare al pueblo de Israel, vuelvo y repito, no a la iglesia, del pueblo de Israel, Dios le pediría cuenta a ese profeta. Por eso era que los profetas cuando llegaban a un sitio la gente temblaba, ¿verdad que sí? Los profetas visitaban por dos causas, o para ungimientos y dar una bendición, o para traer palabras fuertes sobre un pueblo. ¿Usted cree que la gente se alegraba, verdad, cuando venía un profeta a la casa? Tenían miedo, decían, ¿qué hará Jehová o qué vendrá a hacer? Porque el profeta era conocido y es conocido como la boca de Dios. Dios tenía un trato directo con el profeta y el profeta decía, así ha dicho Jehová, esto y aquello y lo otro, y la gente quedaba desnuda porque era el único ministerio que movía, hermano, el don de ciencia, y Dios le revelaba lo que estaba oculto, así fuesen reyes, así fuese quien fuera. David no escapó de eso. David tenía un pecado oculto y dice que vino un profeta llamado Natán y Dios le reveló y le mostró la condición, pero no lo hizo en público, sino que Natán fue en secreto y amonestó al rey. ¿Por qué cree usted que el pueblo de Israel mataba a los profetas? Porque el profeta era quien sacaba el pecado a la luz. Pero no era el profeta, era Dios a través del profeta. Jesús cuando viene lo primero que hace es defender a los profetas de Israel. Dice, ay Jerusalén, Jerusalén, por cuanto no habéis querido oír la voz del Señor y le habéis dado muerte a sus profetas. Entonces nadie le gustaba ser profeta, nadie quería ser profeta en la antigüedad, tantos que ellos eran confrontados y perseguidos que ellos decían, mejor me es la muerte que la vida.
Ahora, ¿por qué hoy en día en la gracia todo el mundo quiere ser profeta? ¿Verdad que todo el mundo se atribuye y quieren ser profeta? Pero ¿dónde está la persecución? ¿Y dónde está, verdad? Porque el verdadero profeta es perseguido y es apedrado por el pueblo. Pero el profeta de hoy en día quiere que le tiren una alfombra roja, que lo inviten, que lo lleven a comer al mejor restaurante. ¿Es o no es así? Entonces estamos viendo, hermano, una gran diferencia, ¿verdad? Y usted dirá, ajá, pero ¿cómo hacemos? Porque estamos en el 18, ¿cierto? Ahora vamos al 19, al 20, dice, el profeta que tuviere la presunción, o sea, que crea de presunción de hablar palabras de mi nombre, a quien yo no le haya mandado, hablará, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pero morirá, ¿por qué? Porque es peligroso decir que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. ¿Verdad que si Dios le cobrará? O sea, era una responsabilidad ser profeta, no era cualquier cosa. Luego el 21 dice, y si dijeres en tu corazón, que es donde radica todo lo malo, Dios bendiga a los que están llegando, amén. 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 Ok, dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, notamos el 21, y si dijeres en tu corazón, una pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y esa es la pregunta que se hace todo el pueblo a veces, ¿y cómo sabemos si la profecía viene de Dios o no viene de Dios? En el antiguo pacto era más difícil porque la gente no tenía un entendimiento como tiene hoy en día la iglesia. El Espíritu Santo no moraba en el pueblo y se quedaba permanentemente como hoy en día el Espíritu habita en usted y en mí. Hoy usted y yo tenemos la diferencia de que podemos pesar lo que se predica por medio de la palabra. Porque en la antigüedad la gente no contaba, hermano, con una Biblia bajo el brazo. Los únicos que tenían derecho legal para poder predicar en una sinagoga eran los levitas y los principales en cada tribu, pero se le fue atribuido más a los levitas porque eran los que no tenían heredad, eran los que se encargaban de la construcción del templo, de la grosura, de todo lo que era la predicación, lo que era también lo que era la parte de la adoración. Era nada más solamente seleccionado una tribu de 12 que había para ministrar en los asuntos del Dios, del Rey. Pero hoy en la gracia, cualquiera de nosotros, si nos limpiamos, podemos ser útiles en la mano del Señor. Amén. Estamos hablando acerca de la diferencia entre Moisés, ¿verdad? Para los que llegaron, y Cristo. ¿Quién es mayor, Moisés o Cristo? Cristo. Entonces nosotros que estamos bajo la gracia debemos regirnos por los mandamientos nuevos que nos ha dado Jesús. Porque si nosotros continuáramos en el viejo, nos tocaría una vez al año, ¿verdad? En este caso sería la pastora, vestirla y meterla ya en el lugar santísimo con una cadenita, y si el pecado fuese irritado tanto a Dios y Dios no lo perdonara, hasta ese día vivió la pastora. Tuviéramos que jalarla con un mecate y tuviéramos cada vez que estar sacrificando animales, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley era la sombra de lo que vendría, porque estaba anunciando a Cristo en secreto. Pero una vez ya Cristo muerto en la cruz y habernos hecho a nosotros real sacerdocio, nosotros no podemos abrogar, o desechar el pacto nuevo que es el de Cristo para volvernos a los rudimentos de la ley. Porque si entramos bajo la ley tendríamos que cumplirla toda. ¿Y quién puede cumplir la ley? Pero a veces hay gente que quiere andar bajo la ley y no bajo la gracia. La misma palabra se va a ir explicando sola. Yo solamente estoy hablando, ¿verdad? Estamos claros en esta parte. Cuando dice, ¿verdad? Que en el 21, que es donde está la respuesta de lo que le estoy hablando, en el 18, Deuteronomio 18, 21, dice, en el 22, perdón. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló de tal profeta, no tengas temor de él. ¿Verdad que nosotros no debemos tener, o ese pueblo en ese momento no tenía temor de lo que dijera cualquier profeta? Porque la diferencia entre el profeta emocionalista, el falso profeta, y el profeta de Dios, el que ya era, como quien dice,
de turno, porque recuerde que había muchos profetas, pero Dios escogía un profeta mayor. La Biblia está en dos bloques y es conocida como los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores eran, como decir, los que estaban más conectados con Dios y eran los que llevaban las informaciones más fuertes. Eran los que estaban encargados de enfrentar a reyes, de hablarle, ¿verdad?, a gente de peso, mientras que los profetas menores se encargaban de asuntos importantes también, pero nunca contradijeron a los profetas mayores. Esto quiere decir, hermano, que había una gran necesidad de profecía en el pueblo, y por eso en el Antiguo dice que el pueblo sin profecía se desenfocaba. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no estaba en el pueblo de Israel y necesitaban de la palabra, si faltaba la profecía, si faltaba el profeta, el pueblo andaba desenfocado por cuanto no tenían una conexión con Dios, por cuanto el pecado los había separado de Dios. Pero hoy en día en la gracia, hermano, usted no tiene excusa ni yo, porque usted y yo, si doblamos rodillas, pedimos perdón, nos apartamos del mal, Dios, el Espíritu Santo, que es su guía, lo conectará al Padre y usted entenderá lo que Dios le está diciendo, sin intermediario de hombre. Usted sabe lo difícil de la antigüedad, que un pueblo tenía que esperar que Dios le placiera hablar a través de un hombre. Hoy en día, usted y yo tenemos la ventaja de que si nos guardamos para Dios, Dios nos ministra directamente. ¿Verdad que hay una diferencia entre la ley y la gracia? Ahora, para tener argumentos de peso, yo quiero que nos vayamos a Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23, que es el mismo bloque de lo que estamos hablando del ministerio de Moisés, y luego hacemos la comparación con Cristo. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Vayamos al libro de Hechos, donde ellos no contradijeron, hermano, porque recuerde que en ese momento, en el capítulo 3, ¿verdad? Recuerda la historia que Pedro y Juan iban a la Hermosa, al templo, y dice que quienes estaban allí, los sacerdotes. ¿Pero qué sacerdotes? Los levitas, los fariseos, los escribas. No estamos hablando del pueblo gentil, estamos hablando de que Pedro y Juan se les interrogó y se les prácticamente obligó a que no predicasen en el nombre de Jesús, que hablaran acerca de Moisés, que hablaran acerca de Abraham, que hablaran acerca de lo que era el antiguo pacto, pero de una manera o de otra estaban prohibiendo de que ellos expandieran el mandamiento según Dios. Y esto es lo que ellos le dicen, capítulo 3, verso 22 y 23. ¿Quién lo puede leer allí? 22 y 23. Sí. En el capítulo 3, 22, 23 dice así, que la palabra sea bendita, ¿no? Amén. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Amén. ¿Qué entendemos ahí? Estamos hablando de que ya Cristo, ¿verdad?, en este momento ya había muerto, ya Cristo había resucitado y ya Cristo había preparado a sus discípulos. Estos dos apóstoles, Pedro y Juan, porque lo que pasa es que no estoy leyendo toda la historia porque se nos iría y es larga la clase, pero Pedro y Juan eran apóstoles del Señor y estaban siendo confrontados por Caifás, por Ana, por Gamaliel, por una alta gama de los fariseos y de los saduceos, de los escribas, de lo que llamamos Israel. Recuerde que estamos hablando del pueblo de Israel y no de la iglesia. Cuando ellos estaban predicando a los gentiles y la gente se estaba convirtiendo, pero era por el mensaje el cual ellos predicaban a quién, a Moisés o a Cristo. Y cuando ellos vieron que Cristo era mayor a Moisés, los de la ley defendían a Moisés y anulaban a Cristo. Y le estaban prohibiendo a los apóstoles de Jesús que predicasen en el nombre de Jesús. ¿Cree usted que hoy en día que hay gente que quiere anular la gracia para introducirlo usted la ley? Encubiertamente hacerlo y obligarlo a que usted cumpla la ley. ¿Lo hay o no lo hay dentro de las iglesias? Sí, lo hay. Espíritus judaicos que lo van a
condenar y lo van a hacer sentir culpable, pero esto lo vamos a ver a través de la Escritura y va a haber la gran diferencia, hermano. Una gran diferencia notoria. Y si nosotros entramos en lo judaico y si nosotros entramos a lo que es el antiguo pacto, no es que sea malo, pero anulando a Cristo, hermano, cosas buenas no nos van a esperar. Porque ¿quién podrá hacerle frente a Dios y decirle, yo me salvé porque yo soy bueno? Yo no necesité de que Cristo muriera en la cruz, sino que yo por mis obras soy justificado y soy hallado bueno. Cuando Jesús mismo dijo, bueno no hay ni uno, bueno mi Padre que está en los cielos. Entonces, si hubiese habido un solo hombre sacando a Cristo en un ladito que fuese podido cumplir toda la ley, en vano vino Cristo. Entonces, viendo que ninguno de los hombres podía salvarse por sus obras, porque esto es por fe, dice que vino Cristo de la tribu del león de Judá y pagó un alto precio para que usted y yo hoy en día seamos un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, porque somos nacidos según la fe y no por nacionalidad terrenal. Israel es el pueblo de Dios terrenal, pero la iglesia es el Israel espiritual, el cual fue contado con Abraham por fe y no por engendrados en la carne. Porque en verdad, hermano, vamos a ir adelantando, ¿verdad? Moisés fue también un sacerdote. Ya hablamos y dijimos que Moisés fue presentado como profeta, ¿cierto? Lo acabamos de leer, de que Dios dijo, yo les levantaré en aquellos tiempos un profeta como mi siervo, refiriéndose a Moisés. Moisés es uno de los, yo creo que fue el profeta más grande o uno de los más grandes en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto vino el profeta de los profetas, Cristo. Cristo es el profeta de los profetas. Entonces vamos a ver la otra parte de Moisés. Vámonos a Salmo 99:6. Salmo capítulo 99, ¿verdad? 6. Esto lo escribieron hablando acerca de lo que es el sacerdocio, hermano. Recuerde que los levitas eran los que tenían esa responsabilidad de buscar la presencia de Dios. Y el pueblo esperaba una revelación por medio de los sacerdotes. Amén. 99 fue que dije. Sí, 99:6. Ajá, ¿qué dice? Dice así, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Amén. Así, Amén. 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 Ok, ¿qué entendemos ahí, hermano? Dice, Moisés fue un sacerdote, ¿verdad? Al igual que ¿quién? Aarón. ¿Quién era Aarón? Su hermano. ¿Cierto? Pero ellos hablamos de que en el antiguo pacto, cuando los hijos de ellos que tenían llamamiento y tenían nombramiento para ministrar en el altar terrenal, porque estamos hablando de un altar físico, visible, porque Dios le da las coordenadas a Moisés y es por a través de Moisés que Dios estableció carpas, luego hizo un lugar santo y un lugar santísimo, donde también se le da la orden a Moisés de que creara el arca del pacto, donde usted recuerda la historia de Moisés, donde dice que mandó a pedir lo que eran el oro, la cuestión, las ofrendas voluntarias, y todo lo que se hizo fue una réplica de lo de allá arriba, pero lo de allá arriba ellos no podían verlo. Entonces Dios por medio del Espíritu le da a Moisés las coordenadas, le da todo lo que era el color de las cortinas, lo que era todo lo que tenía que hacer, y Moisés lo hizo según como Jehová le mandó, una réplica del verdadero santuario que estaba allá arriba, pero ellos lo hicieron aquí abajo para que el hombre entendiera lo que era la sombra de lo que iba a representar Cristo. Y Moisés, ¿verdad? Y Aarón fueron escogidos como sumos sacerdotes en ese tiempo. Luego Aarón tuvo hijos, y estos cuando ministraron ebrios dice que vino un fuego, porque ministraron un fuego extraño y el ángel de Jehová los mató. Así también conocemos los hijos de Eli, conocemos que la mayoría de estos sacerdotes, ¿verdad? Por las emociones, por la parte humana, taparon pecados, consintieron cosas que a Dios no le agradó. Aún el profeta Samuel dice que sus hijos, ¿verdad?, también se desviaron. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿verdad?, ¿cómo es posible que los hijos de hombres grandes que estuvieron en la Biblia se hayan desviado de la verdad?
Porque es que no había ni a uno solo que fuese puro completamente para administrar en un altar. Porque aún Moisés pecó. Pero la misericordia y la gracia del Señor, hermanos, los arropaba y los guardaba. Moisés, cuando entra a la presencia de Dios, que se le es dado los 10 mandamientos sempiternos, dice que él subió al monte y dice que él vio los lomos, solamente la espalda de Dios y la voz que era como un trueno. Y salía rayos de sus manos y en una piedra escribió los 10 mandamientos. Pero ¿dónde estaba Moisés para que la gloria de Jehová no lo matara? Dice que estaba hendido en una roca. Y la palabra roca representa a Cristo. Moisés estaba escondido en Cristo para que Dios no lo matara. Moisés estaba guardado en Cristo. Cristo mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque la ley estaba escondida en Cristo. La derecha, la mano de Dios, la diestra. Isaías dice que en el hueco de la mano de Dios estábamos nosotros guardados, los que fuimos predestinados, seleccionados para ser salvos. Ahora, ¿dónde está la mano derecha de Dios? Cristo es la mano, la diestra de Dios. Dice que si el justo cayere, Jehová con la diestra, con Cristo, lo levantaría de nuevo, lo restauraría. ¿Y dónde le abrieron el hueco a Dios? En la mano. ¿Cuál es la mano de Dios? Cristo. En la cruz del Calvario, el hueco que le abrieron en la palma de la mano a Cristo es para que todo aquel que comprenda el misterio de la crucifixión encuentre la vida eterna, que solamente en Cristo. Y Pablo decía más, yo estoy crucificado con Cristo. ¿A quién tiene usted que crucificar? A su carne. Yo tengo que crucificar a la mía, porque es necesario que muramos a lo terrenal para que lo espiritual fluya. Entonces, ¿estamos claros en esa parte? Dice el Salmo 99 que Moisés y Aarón, ¿verdad?, entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. O sea, Samuel nunca fue un sacerdote, pero hizo función de sacerdote, porque cuando Elí, ya Dios dejó de hablarle a este sacerdote por causa del pecado, porque Jehová se molestó, dice que Samuel oía la voz del Señor porque él ministraba en la presencia de Dios. Pero Samuel no era levita, pero era profeta y cumplió la función de un sacerdote. Este invocaba a Jehová y Jehová le respondía. ¿Verdad que Jehová no le responde a todo el mundo? No. ¿Cuál es la diferencia para nosotros saber si tenemos un llamado, hermano, por lo menos en el sacerdocio, o un llamado profético, en que cuando usted le ora, Dios le responde? ¿Usted siente cuando Dios le responde? Amén. Yo he sentido a veces que he orado y no he tenido ni 5 minutos de haber parado orado y ya Dios me ha dado respuesta, hermano. No siempre, pero y digo, Señor, ¿me oíste? Entonces Dios tiene su oído presto al que anda en santidad, al que anda luchando con los deseos de la carne, porque Jehová sabe que vamos a pecar, Jehová sabe que vamos a errar, pero Jehová sabe que nosotros tenemos una lucha continuamente contra el pecado. Y si Jehová lo ve a usted y me ve a mí luchando contra una naturaleza, Dios prestará oído, porque Dios sabe que usted y yo nos estamos esforzando. Amén. Pero si nosotros caemos en que, ay, Dios todo lo perdona, total, caemos en una prevaricación, diríamos, y ya Dios no nos puede ver con buenos ojos por cuanto estamos consintiendo y estamos acariciando el pecado, que era lo que estaba haciendo Elí, que era lo que estaban haciendo los sacerdotes. No, ellos no lo practicaban, pero cuando veían que otras personas no aptas ministraran de una manera, el poder de Dios y la gloria de Dios se iba. ¿Será que hoy en día, si nosotros ponemos dentro de un servicio al Señor, sabiendo que hay gente no apta, y no es que los estemos señalando, pero primeramente eso se ve visible, el que tiene Espíritu Santo, Dios le muestra, ¿verdad que si usted pone a alguien que anda mal con Dios, se cae el servicio? Usted no ha visto que a veces hay servicios buenos que viene la gloria de Dios descendiendo y usted, pero se monta a alguien que no está apto y se cae el servicio. Parece que la gloria de Dios se va. Parece que es una ofensa contra Dios. Y eso es notorio, hermano. Pero a veces no queremos hablar de las cosas manifiestas que el Señor nos habla. El Señor es tremendo. Hermano, disculpe, y así bueno, hay personas que lo preguntan, yo se lo pregunto también. Cuando el servicio va así, uno le pregunta, Señor, ¿es por mí? ¿Hice algo malo? ¿Que no te agradó? ¿Por qué es así, hermano? Claro. Porque si el servicio no estuvo como tenía que estar, uno dice,
Señor, ¿qué hice yo de malo? Que el servicio no se dio como tenía que dar. Exacto. Entonces, a veces es uno mismo. Claro. Yo a veces digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Yo lo hice con amor. ¿Qué hice yo de que no te agradó de mí? Pero Yo se lo digo, recuerde hermano. que en un servicio no solamente está usted, sino que todos debemos estar en... No es que no fallemos, hermano, en el día, pero antes de entrar, por eso es que es una réplica. Me voy a retroceder un poquito atrás. Cuando Dios le dice a Moisés y le dice que prepare el templo, Él le dice que hay un lavacro, ¿verdad que sí? Él le dice que hay un altar de bronce y que hay un lavacro. ¿Qué es el lavacro? El lavacro era donde ellos se limpiaban, pues se lavaban para poder entrar a la presencia de Dios. Usted antes de montarse aquí, yo antes de montarme aquí, nosotros primeramente tenemos que pasar por el altar de bronce, por el lavacro. ¿Qué es el lavacro? Doblar rodillita y hacer memoria de en qué fallamos en el día. Si nosotros nos acostumbramos y no rompemos las normas, porque era una sombra de lo que habría de ser. El antiguo pacto lo que estaba era mostrando un Cristo escondido, encriptado, pero que ya no está encriptado para los que ya tenemos el Espíritu de Dios. Entonces aquellos sacerdotes se postraban delante de Dios, se lavaban, que es lo que tiene que hacer usted y yo antes de ministrar el poder de Dios. Si tuvimos alguna falta, pedir perdón y lavarnos, ¿o no es así? Exactamente. Pero a veces, hermanos, no pedimos ni perdón, ni entramos en oración, y nos montamos así como venimos a ministrar y el servicio se cae. Porque nos montamos sucios, porque no nos lavamos. ¿Y cómo nos lavamos nosotros? Ellos se lavaban con agua. La agua representa la palabra, pero nosotros tenemos la sangre de Cristo, la cual nos fue rociada, y nosotros somos limpios de todo pecado. Amén. La sangre del cordero, ellos lo hacían con la sangre de animales en figura de que vendría Cristo, porque ellos mataban animales y rociaban la sangre. Nosotros tenemos un pacto mayor, según el orden de Melquisedec, que es el pacto de Cristo en la cruz. Entonces estamos hablando primero de Moisés, pero ahorita cuando entremos en Cristo vamos a comparar y vamos a ver la gran diferencia de lo que estamos viendo ahorita a lo que nosotros somos. Ya hablamos de que Moisés fue conocido como sacerdote, pero también como profeta, ¿cierto? Amén. Ok, ahora veamos que Dios le entrega a Moisés para que fuera y conquistara. Y nosotros vamos a hablar aquí un poco de lo que es la muerte, hermanos. Y Dios le decía a los profetas, Jeremías, en ti he dado un poder para que destruyas, para que arruines lo que no es de Dios y luego generes y dé vida. En usted y en mí, hermano, está un poder dado por Dios para que nosotros seamos asesinos, pero no asesinos de hombres, sino de carne. Para que la palabra de nosotros sea como clavo hincado y nosotros golpeemos su carne y la nuestra. Y quien se levanta no agrada a Dios porque anda en la carne. Pero el que es de Dios sabe que las palabras que están siendo habladas están golpeando su naturaleza caída. O usted o le da libertad al nuevo hombre o se justifica en el viejo. Hay gente que no le gustan los mensajes que son golpeando a la carne. Pero veamos aquí. Esto está en Deuteronomio capítulo 3, versos 4 al 7. Veamos, quinto libro, en el inicio, conocido como Pentateuco, que le entregó Dios a Moisés. Le entregó reinos. Y cuando nosotros hablamos ciudades fortificadas, hablamos reinos, vamos a entender un misterio aquí, hermano. Capítulo 3 de Deuteronomio, en su verso 4 al 7. Ok, voy a leer. Si tiene alguna pregunta, levante la manito, no se lleve dudas. Amén. Dice así: y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. ¿Qué entiende usted allí, hermano o hermana? A lo que se está refiriendo esta sombra de lo que Dios estaba diciendo. Cuando nosotros
Dios nos ha dado esa responsabilidad como predicadores, puede ser maestros, profetas, pastores, o sea, hay 5 ministerios que Dios estableció. ¿Y qué es lo que Dios ha dado en nosotros? Un poder sobrenatural. Dios ha derramado de su gloria en nosotros. ¿Cuál es su gloria? El Espíritu Santo de Dios, su Espíritu, el Espíritu de Cristo, mora en nosotros. Y cuando nosotros predicamos, no somos nosotros, es Cristo que usando este templo que es de Él, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, Dios toma el momento cuando se lo dejamos y es el mismo Dios que usando nuestra voz, usando nuestro cuerpo, predica a la humanidad. Y Cristo tiene algo en común, que Cristo es el pedernal. Cristo, ¿usted sabe lo que es un pedernal? Un pedernal es una roca afilada. En los tiempos en que antiguos no había metal, habían espadas, pero ellos usaban, más que todos los judíos, una piedra muy filosa llamada pedernal. Estas son piedras que se buscan en los ríos, que son filosas. ¿Verdad que hay piedras filosas en los ríos? Ellos tenían estas piedras para incircuncidar a los niños nacidos de 8 años. Esto era una señal visible para que el pueblo viese, el mundo, de que eran israelitas. Hoy la iglesia, hermano, no es necesario que se incircuncide el prepucio, lo que estamos hablando, sino la incircuncisión del corazón. Y es usada una piedra, y esta piedra Cristo es conocido como la piedra viva, que penetra aún lo más profundo del ser humano, y la palabra que sale, que es espíritu, empieza a cortar lo que no es de Dios. Pero toda cortada duele, ¿o no duele? Cuando Cristo está tratando con nuestro ser, duele, porque Dios a todo aquel que ama castiga y disciplina, y azota a todo aquel que toma por hijo. Y el que acepta la disciplina y la corrección de un padre se constituye hijo, pero el que rehúsa la corrección se constituye bastardo. Y los herederos de Cristo en la herencia son los que recibimos los vituperios, somos los que pasamos las pruebas, los que pasamos los desiertos para poder obtener un galardón. ¿Pero quién no quiere sufrir? Todos no queremos sufrir, pero ¿es necesario sufrir? Sí. ¿Es necesario que tomemos la copa amarga? Sí. ¿Es necesario colocarnos la corona de espinas? Sí. ¿Es necesario que seamos golpeados? Sí, porque quien nos va a golpear es la misma palabra. Pero es una disciplina y es una corrección que no es hecha con odio ni rencor, sino que es una disciplina, y el apóstol en este caso, ¿verdad? No se sabe quién escribió los Hebreos, pero lo que sí se sabe es que el Espíritu Santo guió al que la escribió. Y dice que nosotros terrenalmente hemos tenido padres, y que cuando nuestros padres nos han castigado, no lo han hecho para nuestra destrucción, sino que es más bien para un provecho. Y al fin, cuando la disciplina es colocada en el momento, nos molestamos, pero al pasar el tiempo, al pasar el rato, nos dice, pero es que tenía razón. Es que mi mamá o mi papá tenían razón. Y si ellos hacen esto siendo malos porque nos quieren, ¿cuánto más Dios no nos castigará y nos disciplinará para que nosotros dejemos el pasado? Yo creo que a todos nos cuesta dejar el pasado atrás. ¿Por qué tenemos que morir al viejo hombre? Porque el viejo hombre está viciado, porque el viejo hombre trae malas costumbres, y verdad que las malas posturas se pegan rápido. Todo lo malo se le pega a uno rapidito, pero ¿por qué no se le pega lo bueno? ¿Cómo cuesta, hermano, que a uno se le pegue una buena costumbre, un buen hábito? ¿Por qué no se le pega el hábito así rapidito de orar a las 3 de la mañana todos los días? Usted se le pega a alguien que ora 3 veces antes que ora a las 3 de la mañana, usted péguesele para que se le pegue el hábito. No se le pega, hermano. Pero si es chismoso el hermano, se le pega el chisme, se le pega la calumnia, se le pega la flojera. Mire, usted está así al lado y alguien está bostezando y al rato están todos... o no se le pega. Es algo que es fuerte, pero el enemigo usa la carne para que nosotros fallemos a Dios. Y Dios, en semejanza de carne, venció la carne y se la pegó en la cara al diablo en la cruz. ¿Estamos hasta allí claros? ¿Alguna pregunta? Entonces estamos hablando de que Dios le entregó a Moisés, ¿qué le entregó? Reinados. Y cuando nosotros hablamos de reinados o hablamos de ciudades, el Señor una vez evangelizando, Él me dijo, en ese tiempo, yo no pongo en duda que yo en algún momento, si a Dios le place, y si fue Él quien habló promesa, yo salga de la nación a predicar a otros lugares. El tiempo es de Él y solamente Él lo sabe.
Yo recuerdo que un día estamos en una evangelización y yo, estando nuevo creyente, le digo, no, Señor, pero ¿cómo han dicho que yo saldré a otras naciones a predicar? ¿Cómo le voy a predicar yo a otras naciones? Yo veo eso como lejos, porque no sabía, era niño y hablaba como niño. Y recuerdo que en una de esas palabras que yo estaba hablando con Dios, pero no bravo, sino como que haciéndome preguntas, Dios en mi mente, me habló en mi mente y me dice, estás predicando a otras naciones. Y yo le digo, pero ¿cómo que yo le estoy predicando a otras naciones? ¿Cuáles otras naciones yo le estoy predicando? Hermano, habíamos entrado en un supermercado chino y habíamos evangelizado a los chinos. Habíamos entrado en una panadería y le habíamos predicado a portugueses. Y cuando yo veo que después que terminamos de hacer todo, el Señor me dice, le predicaste a los portugueses, le predicaste a los chinos, le predicaste a los árabes, le predicaste a otras naciones. No necesitas salir fuera de un territorio para predicarle a las naciones, a otras naciones. Y yo entendí, hermano, que la ciudadanía que uno tiene es una nación. ¿Sí me entiende? Si usted le trabaja a un chino y usted le predica al chino, usted le está predicando a un chino o no. Y yo dije, pero es que en el reino es diferente. Yo pensé que era que tenía que salir yo del país. No, a veces el Señor trae a los extranjeros para que usted le predique, hermano. Si usted le predica a los colombianos, le está predicando a otra nación. Usted le predica a un chileno, a un peruano, y Venezuela está llena de naciones. Y yo entendí, dije, ok, pero él me dijo, más adelante, si a mí me place, te abriré las puertas y saldrás y predicarás a otras naciones. Pero yo espero en el tiempo, si es él, se hará. Si no, igual, yo sigo sirviéndole porque aquí donde estoy en Venezuela me siento contento y alegre. Pero si tuviera que ir, hermano, a otro país, iría. Porque todo el mundo quiere viajar, pero si le dicen, tienes que ir allá a China. Tienes que ir allá a los países hostiles donde matan a los cristianos y los decapitan, a Afganistán. Tienes que ir allá al África. Oye, como fuerte, hermano, ¿verdad que sí? Porque nosotros queremos ir que si a Estados Unidos, que si a España, que si a donde, cualquier lado donde estemos cómodos. Y si Dios nos mandara, hermano, a una nación hostil donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay un misionero como tal, ¿verdad que fuerte? Y yo entendí, le dije, no, bueno, Señor. Porque Dios te entregará, dice, ciudades. Y cuando nos está hablando de ciudades, nos está hablando de otras ciudadanías en el mundo espiritual. O sea, Dios nos entregará personas que son católicas, que son brujas, que tienen otra nacionalidad, que tienen un alto nivel, que tienen altivez. Y Dios nos ha mandado a nosotros un poder para quitar esas fortalezas, esos muros altos. Los muros son los pensamientos. ¿Cómo hace usted para predicarle a un católico? Es fuerte, ¿verdad que sí? Si es un católico de esos que la Legión de María, ¿no es que se llaman? Esas que andan todo el tiempo así, que esas viejitas toda la vida atrás de una virgen, atrás de un yeso. ¿Cómo hace usted para quitarle esa fortificación, esa fortaleza en su mente? Es fuerte. Pero con Dios podemos hacerlo. ¿Cómo hace usted para hacerle ver a un brujo que está haciendo lo malo cuando ellos dicen y separan la brujería en blanca, negra, rosada, roja? Brujo es brujo. Que si no, que no, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ni vamos a andar allí. Pero Dios está diciendo que Dios le entregó a Moisés, ¿qué? Ciudades, otras ciudades que no tenían nada que ver con Israel. Y cuando ellos gobernaban estas ciudades pasaban a ser esclavos. Entonces nosotros en un tiempo fuimos ciudades extranjeras porque Cristo no habitaba en nosotros, pertenecíamos al mundo y hacíamos lo que todo el mundo hacía. Cuando Cristo viene y derriba al hombre fuerte, el hombre viejo, la naturaleza, pasamos a ser posesión de Cristo. Entonces ya no hacemos nuestra voluntad, sino que hacemos la voluntad de aquel que nos conquistó. Y entonces nosotros somos esclavos de Jesús. ¿O no somos esclavos de Jesús? Amén. Nosotros somos esclavos de Cristo. Entonces a nosotros nos conviene o nos convino de que el reino de los cielos nos conquistara. Amén. Nos sacara del mundo de tinieblas como estaban estas naciones y fueron trasladados a Israel. Israel representa el remanente de Dios. Recuerde que estamos hablando de Israel, era un tipo o es un tipo terrenal, una familia terrenal, un pueblo que no existía y Dios lo saca y lo selecciona. Pero luego está la familia el Israel espiritual de Dios, que es contado en Abraham, que somos nosotros los gentiles, que somos conocidos como la familia de Dios. ¿Estamos claros hasta allí? Amén. Ok. Vamos entonces, hermanos, ¿verdad?
Vamos a analizar ahora algunos aspectos. Moisés fue llamado por Dios. Cristo fue enviado por Dios. ¿Verdad que hay una diferencia entre un llamado y un enviado? Moisés fue llamado por Dios. Cristo fue enviado por Dios. Vea lo otro. Cristo también sumo sacerdote. Pero vea la diferencia. La diferencia es que terrenalmente cada año el pueblo de Israel era regido por un sumo sacerdote. De entre los levitas era el sumo sacerdote el que entraba una vez al año para la expiación de los pecados. Jesucristo no ejerció el sumo sacerdote terrenalmente como estos sacerdotes que lo hicieron durante todos los años y se presenta ante el Padre, ante Dios lleno de sangre como el sacrificio vivo y perfecto. Recuerden lo que hablamos de la réplica, ¿verdad que sí? Lo que es una sombra, algo encriptado, algo que estaba escondido, y Dios estaba hablando a través de los sacrificios de los animales, a través de los sacerdotes como sumos sacerdotes. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad que Cristo nunca perteneció terrenalmente? Estoy hablando, porque Cristo venía de la tribu de Judá. Y los levitas eran los que tenían el poder de ser sumos sacerdotes por el orden dado a Moisés. Entonces eso iba a ser trasladado y era como algo contradictorio. Jesucristo nunca anduvo con Caifás, con Ana, con José de Arimatea, con, ayúdeme ahí, Jairo. ¿Verdad que eran sacerdotes y eran sumos en los tiempos de Jesús? ¿Usted vio a Jesús vestido como un sumo sacerdote andando y contado entre los 70? No lo vio, no ejerció el sumo sacerdocio terrenalmente, pero ejerció el mayor, ejerció el espiritual. ¿Y dónde ejerció el espiritual? Cuando después que al tercer día resucita del que lo crucifica a Jesús, él entrega su vida en expiación por los pecados. Dice: Padre, consumado es, he acabado el trabajo que me enviaste, perfecto. Entrego mi espíritu y mi alma. Crucificaron la carne porque el Hijo de Dios no podía crucificarle por cuanto era espíritu, y entonces pegaron la carne, que es la que nosotros nos arrastra, la concupiscencia, ¿verdad? Porque dice que el alma que pecare esa morirá. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia. Cuando vienen las mujeres en el primer día de la resurrección y se van a acercar, ¿verdad que había una mujer llamada María que se acercó y lo iba a tocar, y él le dijo: mujer, no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Jesús no podía ser contaminado, no podía ser tocado por cosas que tenían pecado, por cuanto tenía que presentarse en el altar de allá arriba, en el lugar santísimo, pero no terrenal, sino en el cielo. Imagínese usted en su mente donde estaban los ancianos allá arriba, donde estaba el Padre, cuando Jesucristo entró, irrumpió allá y llegó bañado de sangre como el sacrificio vivo, diciéndole: Padre, acabé, terminé la obra, restauré la humanidad, soy la puerta, soy el camino. Dice que Dios en ese momento le dio un nombre sobre todo nombre. Los ancianos se pararon y se postraron y decían: santo, santo al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Porque no era conocido como Jesucristo, pero cuando el Hijo de Dios se hace carne y habita entre nosotros, venció en la carne y le quitó el imperio de la muerte al ángel llamado Abadón y Apolión, que es el mismo ángel, solo que es hebreo y griego, que era el ángel quien tenía la llave de la muerte. Jesús le dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Sorbida la muerte es en victoria. Y Pablo, cuando va a partir, Pablo le dice a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en Cristo. Entonces nosotros tenemos vida porque estamos en Cristo. Y allí es donde Jesús es acreditado como el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Entonces, ¿es Cristo superior a los sacerdotes según el orden de Moisés o no es? ¿Quién es ahora? Usted es un levita, entonces usted está bajo la ley. Y usted tendría que andar bajo la ley y anula el sacrificio de Cristo. O usted es el Israel, pero espiritual. Es tremendo. No sé si me estoy haciendo entender o tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Ok. Continuamos entonces. Gloria a Dios, somos inteligentes entonces todos.
Aleluya. Ok, dijimos que Cristo era el sacrificio perfecto y a su vez el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Ahora, ¿qué tiene Cristo? Cristo tiene que ver con el llamamiento celestial y no solo con el terrenal de Israel. Moisés fue ministro a un pueblo terrenal, ¿verdad que sí? Moisés fue ministro a un pueblo terrenal, a Israel, a una nación terrenal. Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de un pueblo celestial y peregrinos acá en la tierra. Moisés fue el profeta de la ley y Cristo es el apóstol de la gracia. Esto lo vamos a leer en Juan capítulo 1, versos 17 y 18. Busquemos el Evangelio de según San Juan, o el Evangelio de Juan, el apóstol amado, Evangelio universal, en su capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Lo tenemos? Segunda, hermano. No, segunda no. El Evangelio según San Juan. Evangelio, Juan, capítulo 1. Vamos a leer en el verso. ¿Lo tiene? 17 y 18. Si no, yo lo leo acá. Ok, dice así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo Moisés iba a dar a conocer al Dios Padre si nunca le vio? Fue llamado a ministrar como sacerdote, como profeta, pero terrenal, a un pueblo terrenal, Israel, el Israel de carne y hueso como lo es usted y yo como nación. Pero Cristo dice que Él es mediador de un nuevo pacto, donde de dos naciones hizo una sola. Entonces Jesús nació ¿de dónde? Del seno del Padre. Cuando Jesús hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando del hombre terrenal. Lo que es conocido como Jesús es el hombre terrenal de carne y hueso, porque en el antiguo pacto hablaban era de Cristo. No decían Jesucristo, sino que decían el Cristo, el que ha de venir, el Salvador. Su nombre será llamado Jesús, un nombre terrenal, porque Jesús no le podían poner un nombre acá. No, te presento, este se llamará Yo Soy, o Yahweh. No, hermano, ese es un lenguaje hebreo, es un lenguaje judaico, que eso es entre Dios y el pueblo. Pero nosotros lo conocemos, toda la humanidad, como Jesús el Salvador. Cuando Él se convierte en Jesucristo, cuando fue crucificado, cuando fue ascendido y fue dado un nombre sobre todo nombre. En el caminar con Jesús no le llamaban Jesucristo, ¿verdad que no? Le decían Jesús, hijo de David. Pero no le llamaban Jesucristo, le llamaban Jesús. Luego, después que Él va al sacrificio, después que Él es resucitado, después que es levantado, se le es dado el nombre de Jesús, el Cristo, Jesús, Cristo. ¿Estamos claros hasta allí? Ok. Ya lo leímos en Juan, ¿cierto? Capítulo 1, versos 18, 17 y 18. Ok. Vámonos ahora, hermano. Cristo es mejor en su ministerio, eso no tiene duda. Dios afirma que Moisés fue fiel igual que Cristo. Esto está en Números capítulo 12, verso 7. Números, el cuarto libro en el orden que está la Biblia, Números, antes de Deuteronomio. ¿Número qué, hermano? Dijimos número... Capítulo 12, verso 7. Qué sabroso cuando Dios habla bien acerca de uno. Amén. Amén. ¿Qué dice? 12, 7. La palabra sea bendita. Amén. Amén. No así a mi siervo Moisés, que es fiel de toda mi casa. Amén. No así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Estamos hablando aquí en Número que había una reunión, ciertos sacerdotes. Recuerde que de la tribu de Levi se levantaron hombres que se dejaron corromper, como Coré,
¿Se acuerda de la rebelión de Coré? Siempre el enemigo ha tomado a veces la mente de algunos sacerdotes para introducir el pecado. Y Dios aquí está hablando y dando testimonio de los que son verdaderos y se guardan. Dios está diciendo, no es así en el caso de mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Que Dios le haya a usted fiel y que me haya a mí fiel es un gran privilegio, hermano. Porque Dios también ve infieles, ¿o no los ve Dios? Y Dios está dando testimonio por la palabra de que Moisés fue fiel. Aunque falló, Moisés fue fiel en cuanto a lo que era la casa de Dios, en cuanto a lo que era la dirección y las correcciones. Moisés era fiel porque cumplía a cabalidad lo que Dios le decía. No es lo mismo conocer lo que Dios dice a ser obediente, hermano. La desobediencia fue lo que hizo que el pueblo no entrara en la tierra prometida. Entonces vamos, oye, ¿cómo se va el tiempo, hermano? Pero vamos a adelantarnos un poquito. De todas maneras, si no, damos la otra parte, la otra semana, no quiero pasar nada por alto. ¿Verdad? Ya leímos allí. Bueno, ahora veamos qué dice Hebreo capítulo 3, verso 2. Hebreo, la carta de los Hebreos, capítulo 2, como los escritores hablan acerca de lo que era Moisés y de lo que es Cristo. ¿Hebreo qué? 2. Capítulo 2, perdón, capítulo 3, verso 2. 3, 2. ¿Qué dice? Con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. El cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés, en toda la casa de Dios. Escucha, está hablando de Jesucristo. Dice, el cual es fiel, el que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo y Moisés fueron fieles en cuanto al llamado. ¿Es usted fiel a Dios al llamado que Dios le hizo? Porque si usted es evangelista, usted tiene que estar predicándole a las almas, porque no es necesario que Dios le revele y use pasos de afuera, decirle y mandarlo a predicar, porque ya usted lo sabe. Y usted tiene que ser fiel a la palabra que Dios le dijo. ¿Cómo se irrita usted cuando usted tiene hijo y le habla una vez al hijo y le vuelve a hablar por segunda vez y la tercera vez le da el palo, o no? ¿Será que nosotros somos como esos niños desobedientes a veces, que Dios nos manda a hacer una cosa, nos manda después y nos vuelve a hablar y a la tercera vez venir, ¡ta! ¿O no es así? Bueno, Moisés, yo creo que Moisés no le hablaban mucho. Moisés lo que Dios le decía iba y lo hacía. Igual Cristo. Cristo nunca, yo no veo a través de la palabra que Dios le hablara 2 o 3 veces para que hiciese caso. Los que somos, que le hacemos caso a la primera Dios, somos considerados como fieles. Cuando Dios nos habla automáticamente y nosotros activamos y hacemos el trabajo, aunque a veces nos salga mal, que no debería, pero si nos saliere mal, Dios dice, bueno, está más pendiente porque fuiste fiel, porque fuiste obediente, pero no lo hiciste como yo te dije. Pon más atención a lo que te digo, porque te puede mandar a alguien a comprar azúcar, como decía el hermano predicador el día domingo, pero si le trae sal y le trae azúcar, él fue obediente y fue a la bodega, pero le trajo lo que no era. A veces Dios nos manda a hacer un trabajo, somos obedientes, pero no hacemos el trabajo que Dios nos encomendó porque no prestamos atención. Entonces hay que prestar atención a lo que Dios nos habla. Estamos claros allí, ¿cierto? Ok. Moisés fue un siervo, Cristo es el Hijo. Dice la segunda persona de la Trinidad en la deidad, Cristo. Moisés, siervo en la casa. Cristo es el Señor sobre la casa. ¿Cierto? Moisés fue un siervo sobre Israel. Cristo es el Hijo sobre la familia de Dios, que hoy es la iglesia. Esto está en Hebreo capítulo 3, verso 6. Seguimos en Hebreo, capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice? Dice así: pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿quién es Cristo? Lo acabamos de leer allí. Dice que Jesucristo es el Hijo sobre ¿quién? Sobre la casa. Ahora, cuando estamos hablando de casa, ¿a qué casa se está refiriendo Dios? A nuestro cuerpo.
¿Verdad que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y Cristo está sobre la casa, porque Cristo es la cabeza? La casa tiene una cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando hablamos de la iglesia colectiva, la cabeza es Cristo, porque es el sumo sacerdote de una vez y para siempre. Pero estoy hablando en lo espiritual. Y cuando usted está viviendo según el Evangelio y anda según Cristo y según la palabra, ¿quién es sacerdote de esa casa? ¿La pastora Milagro o usted mismo es su propio sacerdote? ¿Quién es el que tiene que echarle leña al altar para que no se apague el fuego? ¿O tiene que andar la pastora? Ayune, vigile, ore. ¿Verdad que eso no tienen que decírnoslo? Eso tenemos que tener nosotros en cuenta, porque nosotros somos nuestro propio sacerdote, pero el sumo sacerdote es Cristo. Usted es la que tiene que pararse a las 3 de la mañana a orar. Usted sabe que a las 3 de la tarde tiene que orar. Usted sabe que tiene que vigilar. Usted sabe que tiene que predicar. Lo que ya usted sabe no es necesario que la manden ni que lo manden, porque eso es ser obedientes al mandato que Dios nos ha establecido. Y usted dirá, hermano, pues si no tengo deseo y no tengo ganas. O no es así, a veces no queremos orar. O me pasa a mí nada más. A veces nosotros tenemos una gran batalla y una gran lucha. Ya lo leímos. Ok. Ahora en Hebreos capítulo 10, verso 21, veamos qué dice. Hebreos capítulo 10, verso 21. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Porque humanamente los sacerdotes terrenales nos equivocamos. ¿O no? ¿O no se equivocan los pastores y las pastoras? Nos equivocamos todos. Pero Cristo como sumo sacerdote, hálleme un solo error. Dígame, no, es que Dios se equivocó. No, es que Jesús se equivocó. No hay, hermano, margen de error. En Cristo no lo hay. Los errores están en nosotros, en nuestra naturaleza, pero Cristo es perfecto. Y a veces nosotros malinterpretamos lo que Dios nos ha querido hablar desde el principio. Ok, ya lo leímos, Hebreo. Ok, 10, ¿cierto? 10, 21. Ok. Hebreo 10, 21. Israel es el pueblo, ¿verdad?, de Dios. El pueblo de Israel es la familia terrenal de Dios. Jesucristo nació de los judíos, de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿De dónde viene Jesús? De las 12 tribus de Judá. En lo terrenal, Jesús vino de los judíos. ¿La salvación vino de dónde? De los judíos, hablando como hombre. En su parte humana, Jesús fue judío, no fue venezolano, ¿o no es así? Fuera sido venezolano, nace en Acarigua, en Mérida, o fuera nacido aquí en Carabobo, pero Jesús nació allá en Judea. Jesús es conocido como judío. Estamos hablando del nombre de Jesús, no Cristo. Jesús, el Salvador, el que iba a cumplir todos los mandamientos, venía de los judíos, ¿o no venía de los judíos? Entonces, ¿de dónde viene la salvación? De los judíos. Ahora veamos. En la iglesia es la familia celestial. Tenemos que tener presente que la familia de Dios siempre se caracteriza por la fe. La fe la fe de un pueblo. Entonces todos nosotros somos salvos, ¿por obras o por fe? El Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el que nos habla acerca de las obras y de la fe, pero vamos a leer también aquí, hermano, algo, ¿verdad? Vamos a leer ambos pactos. O sea, estamos hablando de Israel terrenal y del Israel espiritual, ¿verdad? Ambos pactos, ya le voy a dar la cita. Tenemos promesas. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 7, vámonos a Gálatas, en su capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, verso 7. ¿Qué dice Gálatas 3, 7? Dice: de la cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cierto?
llama hijos de Abraham porque el Padre, los que creen en el Padre, Juan 3.7, o sea, Gálatas 3.7 dice, sabed por todo que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero estoy en Efesios aquí, yo estoy leyendo en Efesios, por eso que me pasé, y esta no es la cita. Gálatas capítulo 3, hermano, perdón, 3.7, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice? Pero es así, ¿no? Sabed por tanto, sí, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son fe, ¿verdad? Estos son hijos de Abraham. Pero ahora yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 4:17. Unas hojas más adelante, Romanos 4:17. Nos va a aclarar algo. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes de Dios, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. ¿Cierto? ¿Qué me está queriendo decir aquí? Que el que no era pueblo fue llamado pueblo. En Abraham. Abraham es conocido como el padre terrenal de la fe, ¿verdad? No hay un hombre que tenga más fe que Abraham terrenalmente. Claro, Cristo es otra cosa. Estamos hablando en el antiguo pacto, Dios le habla a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham es la figura, ¿verdad? Que porque Abraham le creyó a Dios. Entonces lo que nos constituye hijos y herederos y coherederos con Cristo es aceptar a Jesús como sumo sacerdote de una vez y para siempre. Es aceptar a Jesús como el sacrificio vivo. Es aceptar y ser trasladados del mundo donde vivíamos a uno nuevo, a un pacto nuevo, el pacto según Cristo. Porque nadie en la ley se salvaba, sí. ¿Quién era salvo por la ley? Nadie, hermano. Pero en Cristo somos salvos porque Él ya pagó por nosotros. Ya estamos casi terminando, hermano. Bueno, voy a leer para terminar y dejamos para la otra parte, para la otra semana. Porque es largo, pero es bueno que estemos viendo esto. Ya leímos Romanos, dice, Moisés fue un siervo en tanto que Cristo fue el Hijo. Esta declaración según que el ministerio del Antiguo Testamento fue la de esclavitud y servidumbre, en tanto que el ministerio de Cristo bajo el nuevo pacto es de libertad y gozo. La ley del Antiguo Testamento se le llama yugo de esclavitud. Esto está en Gálatas capítulo 2 verso 4, lo dejamos hasta allí porque casi no veo. Y también por la hora, hermano, ¿verdad? Y la otra semana hacemos un repaso en cuanto aquí a lo último. En Gálatas 4:2. Gálatas 4:2, exacto. Cierto, Gálatas 2:4, perdón. Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, verso 4? Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? Y la otra semana continuamos porque es un pedacito